si es regenerado, pero vamos a seguir viendo qué dice el texto. Dice, vamos a colocarlo aquí en pantalla. Vamos a colocarlo en pantalla. Vamos a hacer una especie, un estudio aquí para que ustedes entiendan la posición y de qué estoy hablando. Busquen ahí en su Biblia, por favor, Efesios 1:13. Vamos a ver, Efesios 1:13. Ok. Bien. Leamos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, escuchen esto, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, regenerados. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que viene primero? Lo que viene primero es la palabra. Pablo dice bien claro, ¿cómo creerán si no hay quien les predica? ¿Verdad? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Entonces dice, primero viene, ¿qué cosa? La palabra, habiendo oído. Y oído es porque se tiene oídos para oír. No está hablando simplemente de haber oído como que salió por un oído, entró por un oído y salió por el otro. Sino la palabra dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ok? Vamos a partir por ese texto. Vamos a ver qué es lo que sigue diciendo John MacArthur, pero ya estamos viendo por qué no puede ser así. Veremos luego los argumentos que les pone. Sigamos escuchando. Porque si estoy muerto en delitos y pecados, si estoy en la oscuridad, si odio a Dios, si no tengo la capacidad de conocer a Dios, si estoy ciego a toda verdad divina. Y así es como Pablo en Efesios define a los gentiles, los no creyentes. Esto es completamente incierto, completamente incierto. Pablo no describe a los gentiles solamente de esa forma. Pablo describe a todo el género humano de esa forma. No solo él, lo describe también Isaías cuando dice todos nos descarriamos como oveja, cada cual tomó por su camino. Pablo también describe así a los corintios cuando no pueden comer vianda, ¿verdad? Porque son niños espirituales y Pablo los considera salvos. Entonces, esto de que el hombre incrédulo es el único que no entiende las cosas de Dios es completamente erróneo. La palabra dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero eso no solo incluye a los incrédulos, eso nos incluye a nosotros también. ¿Acaso nosotros entendemos los pensamientos de Dios? La respuesta clara es no. Solamente miremos el cristianismo y veamos cuánta cantidad de interpretaciones existen de un mismo texto. Si nosotros entendiéramos en realidad con un entendimiento como es el que quiere hacer ver John MacArthur, que a la vez que tú eres regenerado, entonces tú entiendes por completo a Dios. Entonces, ¿por qué existen tantas interpretaciones? Eso no se sostiene, porque aunque seamos cristianos, somos guiados a toda verdad, pero eso no quiere decir que la entendemos. Nosotros llegamos al evangelio, somos guiados al evangelio, somos guiados al arrepentimiento cada día, somos guiados a las buenas obras,
somos guiados al servicio de Dios, pero eso no significa que nosotros entendamos qué es lo que está pasando. El propio apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, capítulo 8, dice que ni siquiera cómo orar sabemos. No entendemos cómo pedir. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, más bien no es que nosotros entendamos, sino que el Espíritu nos guía. Pero nuestro entendimiento en realidad no está preparado. El apóstol Pablo mismo dice que ahora conocemos en parte. ¿Verdad? Conocemos en parte. Ahora vemos como por espejo. Entonces, esta teoría de que cuando la Biblia dice que no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no, eso no solo va para los incrédulos, va para con nosotros también. Por ejemplo, nosotros buscamos a Dios. Si nosotros buscáramos a Dios, nuestras vidas fuesen enormemente gloriosas. Que tú vayas a la iglesia, que tú creas en Dios, que tú ores, eso no es lo que la Escritura habla como la búsqueda de Dios. Porque búsqueda significa lo que tú todavía no has encontrado. Buscar a Dios es literalmente, es algo mucho más profundo que simplemente ir a la iglesia, leer un poco la Biblia, predicar, orar. Es mucho más que eso. Es una búsqueda mucho más intensa porque se supone que lo que tú buscas es porque no lo tienes. ¿Ok? Entonces, ya tenemos a Dios. Por lo tanto, está hablando, cuando la Biblia está hablando de buscar a Dios, no se refiere a buscarlo, a encontrarlo como tal, como la figura teológica, como la deidad, sino se refiere en adentrarnos dentro de Dios. Por eso la Biblia trae grandes hombres que buscaron un poquito más que nosotros a Dios y realmente vieron su gloria. No sé, Elías, Eliseo, Moisés, Pablo. Pudiéramos comparar la búsqueda que ellos hicieron de Dios con lo que hacemos, con la que hacemos nosotros, de ninguna forma. De ninguna manera. El hombre no entiende las cosas de Dios. ¿Por qué no lo entiende? Porque no puede, porque está en la carne. Y nosotros entendemos con la carne, con el cerebro. El entendimiento nuestro no es un entendimiento místico. Ya cuando hablamos de lo místico, hablamos de la revelación. Pero nosotros leemos la Biblia y la entendemos con nuestro entendimiento. Por eso Pedro dice agregar a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. De lo contrario, entonces, ¿por qué tantas horas de estudio? ¿Cuántas veces has tenido que leer un texto para poder entender qué dice? Yo te aseguro que si tú abres cualquier novela simple, no sé, una novela de Agatha Christie o el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en un lenguaje español moderno que tú puedas comprender, tú no necesitas leer toda tu vida un texto para entonces a lo largo de los años en realidad poder entender qué es lo que dice. Hay veces que hay textos de la Biblia que estamos años para entender qué es lo que dice. Aún grandes teólogos no se ponen de acuerdo en lo que dice ese texto. Por lo tanto, no es del hombre impío exclusivo este problema, no es exclusivo del hombre impío este problema. Este problema es de toda la humanidad. No hay quien busque a Dios. Por ejemplo, dice también, no hay bueno ni a uno. ¿Eso no nos incluye a nosotros? Sí, claro. De lo contrario, entonces nosotros somos buenos y sabemos que no, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, hay que, por ejemplo, dice Romanos 3:12, para que veas, dice,
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La pregunta es, ¿haces tú lo bueno? ¿O tú estás dentro del grupo que no hace lo bueno? Tú estás dentro del grupo que no hace lo bueno. Yo estoy dentro del grupo que no hace lo bueno. Así que esa es una manera, la manera que tiene MacArthur y algunas denominaciones dentro del cristianismo de entender todos estos pasajes. Yo creo, a mi humilde modo de ver, aplicando reglas de exégesis y de hermenéutica, es una manera equivocada, errónea de entender estos temas escriturales. Vamos a continuar escuchando lo que él dice. Ok, ahora te contesto, ahora te respondo, mi hermano Celi. Ahí te puse en pantalla, ahora te respondo. Vamos a ver qué es lo que sigue diciendo. Si no tengo capacidad para nada, entonces ni siquiera puedo creer. Oh, déjenme explicarles algo más. Porque él habla de una humanidad que odia a Dios y por lo tanto no entiende, no quiere acercarse a Dios. Yo como pastor, y estoy seguro que John MacArthur, pues mucho más, es un pastor pues que ha tenido innumerables muchas más ovejas que yo. Hemos visto muchas veces a personas acercarse a Dios sin ser salvas. Entonces no es que el ser humano como tal odie a Dios. El ser humano lo que ama el pecado. Ojo, no solo el incrédulo. Lo que pasa es que ahora nosotros tenemos una ayuda. No es que ya no vivamos en la carne como tal, sino que no vivimos conforme a la carne. ¿Por qué? Porque existe una ayuda que es el Espíritu Santo. Pero si esto fuera así, que el hombre odia a Dios como ellos lo ponen, nadie fuera a las iglesias a buscar de Dios sin ser salvos. Nadie fuera a las campañas a buscar de Dios sin ser salvos. Es muy probable que muchas personas que vean este video van a ver este video como un tipo de búsqueda de Dios porque están buscando de Él, pero aún no son salvos. ¿Cuántas personas has visto ir a las iglesias y no ser salvas? ¿Tú crees que esas personas odian a Dios? Eso es una falacia de generalización. ¿Hay X personas que odian a Dios? Sí. Algún que otro ateo, algún que otro comunista, 2 o 3 locos y rebeldes, satánicos, ¿ok? Pero regularmente el ser humano busca a Dios. Entonces, cuando dice la Escritura, no hay quien lo busque, no está hablando en el sentido de buscarlo como que buscarlo a ciegas, que es como lo busca el hombre. Está hablando en un sentido de buscarlo efectivamente. Pongamos un ejemplo bíblico y es Nínive. Si vamos a Nínive, vamos a ver que Nínive se arrepintió la ciudad entera, pero la ciudad entera era salva. No. De hecho, esa misma ciudad luego fue maldecida por Dios y fue destruida por Dios. Si todo Nínive nació de nuevo para poder creer, ¿por qué ellos creyeron? Dice que creyeron desde el primero hasta el último. Entonces, ¿por qué todos no fueron salvos? ¿Fueron salvos ellos? No fueron salvos, al menos no todos. Pero ellos entendieron el mensaje de Dios, sí. ¿Entendieron que se tenían que arrepentir? Sí. ¿Entendieron que tenían que buscar a Dios? Sí. ¿Lo hicieron? Sí. ¿Fueron regenerados? No. No fueron regenerados. Podemos poner otro ejemplo. Claro. Si vamos a los evangelios,
Yo les doy una recomendación a la hora de entender la Biblia. Una simple recomendación a la hora de entender la Biblia. Un consejo sano. Y es que la mejor teología que hay es la práctica. Cuando tú creas algo, tú tienes que verlo como una realidad en la vida regular y en los eventos bíblicos. Cuando tú creas algo que tú no puedes ver ese algo en la vida real, entonces ya hay un problema de interpretación. Por ejemplo, algunos creen que los cristianos es imposible que nos enfermemos. Cuando empezó todo esto de enfermedad de hace algún tiempo, inclusive debatí con algunos cristianos que decían que era imposible que eso llegase a nosotros. ¿Por qué? Porque por la llaga de Jesucristo fuimos todos sanados. ¿Por qué? Porque plaga no tocará nuestra morada. Estaban cometiendo una generalización. Entonces tú ves en la vida real que eso no es así. Pastores, ministros, hermanas, hermanos, buenos hermanos, enfermaron muy mal, inclusive murieron. Entonces esa teología de que absolutamente todas las enfermedades son sanadas no es cierta. ¿Por qué no es cierta? Porque en la práctica tú no puedes ver eso. Vamos a ver si en la práctica podemos ver que la regeneración es antes que la fe. Si vamos al pasaje de la mujer samaritana, vamos a ver que toda Samaria se convirtió. Inclusive los samaritanos le dijeron a Jesús, ahora creemos no solo por lo que dice esta mujer, sino por nosotros mismos, por tus palabras. ¿Habían creído los samaritanos? Sí. La pregunta es, ¿habían sido regenerados? No. Cuando Jesús viene de regreso a Jerusalén, Jesús quiere pasar por la aldea de los samaritanos, por el pueblo de los samaritanos. ¿Y qué es lo que hacen los samaritanos? Los rechazan. Por eso los discípulos se pusieron enojados y querían enviar fuego del cielo y que los consumiera a todos. ¿Habían nacido de nuevo los samaritanos? Pero habían creído que Jesús era el Mesías. ¿Estás notando la diferencia? Muy clara esa diferencia. En el ejemplo de Nínive, el ejemplo de los samaritanos, y podría yo poner muchísimos ejemplos en la Biblia, sin lugar a duda prueba, de que una persona puede creer y no ser regenerada. ¿Ok? Entonces, después de la fe es que viene la regeneración. Cuando esa fe se confirma. Pero no es que sin la regeneración le hubiese sido imposible a los de Nínive creer. Sin la fe le hubiese sido imposible a los samaritanos creer. Porque la escritura lo estipula, que ellos creyeron. Eso está, pues, claramente en la palabra de Dios, ¿verdad? Creyeron desde el primero hasta el último. Quiero buscarle el texto, que este sí no me lo recuerdo, que es cuando los apóstoles quieren arrojar fuego sobre los samaritanos, para entonces traerles ver cómo la diferencia entre cuando ellos creyeron y cuando ellos no creyeron. Bueno, ese texto se los debo, si alguien lo tiene, no recuerdo el texto ahora exactamente.
Ok. Creo que aquí lo encontré. Vamos a ver, dice. En Lucas capítulo 9, verso del 51 al 53. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, es decir, cuando él iba a morir, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo, mas no le recibieron porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Creyeron primero y lo rechazaron después. ¿Estaban regenerados? No. Vamos a ir. Hasta que el Espíritu de Dios haya despertado mi corazón. Entonces, desde una perspectiva de realidad, eso es todo un gran milagro. Pero cuando profundizas más, la obra inicial es la obra de Dios en la regeneración. Te daré una ilustración del tercer capítulo de Juan. Jesús dice, debes nacer de nuevo. Para Nicodemo, debes nacer de nuevo, debes ser regenerado, o debes nacer de anoden, debes nacer de arriba. Nicodemo se pregunta, ¿cómo puedo entrar en el reino de Dios? Y Jesús dice, tienes que nacer de arriba. Ok. En el caso de Juan capítulo 3, eso es un incorrecto entendimiento. Vamos a ir a Juan capítulo 3. Y primeramente entender quién era Nicodemo, porque Nicodemo era un creyente. Es decir, él está poniendo a Nicodemo como un incrédulo, lo cual es totalmente incorrecto. Vamos a ver, dice. Este vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Primeramente, este no era de los fariseos que creía que Jesús actuaba por el príncipe de los demonios ni nada por el estilo. Este fariseo todavía no estaba seguro, por supuesto, de que Jesús era el Mesías, pero sabía que venía de Dios, porque le preguntan cómo entrar al reino de los cielos. Dice, respondiendo Jesús y le dice, de cierto os digo que el que no naciera no verá el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora, vamos a ver, dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice el 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? La enseñanza del nuevo nacimiento no era algo nuevo para los judíos. De hecho, el Señor Jesús reprende a Nicodemo por ser maestro de Israel y no saber el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento ocurría a los creyentes, no a los incrédulos. Por eso le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Estaba Jesús enseñando una enseñanza nueva de un supuesto nuevo nacimiento místico anterior a la fe. No. El nuevo nacimiento puedes indagar en el judaísmo para que veas que es una creencia creída por los judíos. Inclusive hay un caso que la Biblia describe, un nuevo nacimiento en el Antiguo Testamento, es el caso de Saúl, cuando la Escritura dice que Saúl fue mudado su corazón y fue cambiado en un hombre nuevo. ¿Quiénes pasaban por este nuevo nacimiento? Los creyentes, no los incrédulos. ¿Ok? Entonces, pongamos siempre atención en todas estas cosas porque nos va a dar información de cómo podemos interpretar correctamente los pasajes de la Escritura. Si te han dicho que esto tiene que ver con alguna enseñanza nueva o algo por el estilo, no.
De ninguna forma. Ok, vamos a ir, vamos a ver. Vamos a ver si Nicodemo era creyente o no. Porque la Biblia nos da información acerca de este hombre. Bien. Dice, vamos a ir a Juan capítulo 7. Bien, dice. Entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea debe venir el Cristo. ¿No dice la escritura que el linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron con los principales sacerdotes y los fariseos. Esto le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este. Entonces los fariseos le respondieron, también vosotros habéis sido engañados. Ok, vamos a ver qué es lo que dice el 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Es decir, en este caso le está haciendo que él está defendiendo a Jesús. Ok, ahora, cuando mataron a Jesús, vamos a ver qué dice Juan capítulo 19, verso 39. Dice, también Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Es decir, inclusive este mismo Nicodemo fue uno de los que preparó el cuerpo de Jesús para la sepultura. ¿Era Nicodemo un creyente? Sí lo era, pero como los apóstoles estaban todavía entendiendo quién era en verdad Jesús. ¿Entendieron eso? ¿Comprendieron eso? Bueno, yo creo que está claro. Vamos a ver un poquitico más y terminamos. Ahora, esa ilustración deja claro cómo esto funciona. ¿Qué contribución hiciste a tu nacimiento? No hiciste ninguna contribución a tu nacimiento. Nadie hace una contribución a su nacimiento. Bueno, que no contribuyamos a nuestro nacimiento, eso no quiere decir o no marca en el tiempo que el nuevo nacimiento ocurrió. Sabemos que el nuevo nacimiento viene de Dios. Sabemos que es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero eso no quiere decir que haya sucedido antes que la fe. Ya bien dice Efesios 1:13 que antes de recibir el sello del Espíritu Santo tenemos que creer. Bueno, espero que les haya traído un poco de luz esto, pero por favor déjanos en la caja de comentarios qué piensas y seguiremos conversando de estos temas. Mañana tenemos un debate, no te lo pierdas. Si es la primera vez que nos sintonizas, por favor, suscríbete. Bendiciones y nos vemos. Ok, déjame responder la pregunta. A Cele. Bien. Dice Cele García, ¿cuál es su postura en cuanto a que en esa iglesia se tolere y se incita a la mujer a separarse de su cónyuge sufriendo violencia? Ya hice un video sobre esto, mi hermano Cele. Te recomiendo que lo veas porque es un video sobre esto. Claro que estoy absolutamente en contra de que se permita que las mujeres cristianas sean golpeadas o abusadas. Pero sin más, me despido de ustedes. Bendiciones y nos vemos en el próximo video. Amén y amén.